Tiempos difíciles. De Batitlán. Ahí esa es la cancha en la que está debatiendo el tema. Oigan, mis chamacos, qué bueno, córtenos por favor el asunto de Chícharo. Ahorita que estábamos hablando del fútbol me refiero a esa cosa de comunicación, no al Chicharito, al que le mandamos un saludo, doquiera se encuentre. Mauricio Merino. Bronzo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira nada más que percha, que galanura, chinga. ¿Te gusta? ¿Qué ¿Qué talla usas? Yo uso extra large. Bueno, por ahí no podríamos estar. Emilio les ama y les quiere. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto. Es Emilio el bueno. A continuación, Emilio el malo. Emilio Álvarez y Casa. Yo sí le calzo grande. No, te vive lejos. Mira nada más. Bueno, ya somos dos. Es correcto. Hola, Sabina. Oye, Sabina Berman, felicidades por tus obras. Sí, muchas gracias. Allá en Argentina. Estaba yo revisando y me metí de curioso por lo de Pessoa. Ajá, y también por lo de Molière. Ajá, eso es Brasil. En Brasil, Eso es perdonen. Una obra en Argentina, un hitazo, otra obra en Brasil, un hitazo con Molière. Felicidades. Sí, ya me voy a ir a Sudamérica, ya. No, espérate. Espera. Bueno, a ver quién espérate gana una la presidencia, depende. Sí, en 3 meses les cuento. Oye, bueno, felicidades. Muchas gracias. Quería que lo supieras y que qué admiración, porque además ves toda la recadería electrónica a propósito de las obras, de qué hermosa apuesta, de qué bello texto, y sientes un gran orgullo porque sabes quién es la autora. Nos salió bellísimo. Es con Gael García Bernal, el escenógrafo es Philippe Amán, también mexicano. ¿También? Y claro. Entonces fuimos los mexicanos allí, nos mezclamos con los argentinos y nos salió muy bien. Con la gran industria de teatro que tiene. Así es, no, que son 472 teatros dando funciones diarias. Increíble. Y alguna vez Buenos Aires, platicábamos sí. a propósito de Fantástico. Buenos Aires, en los peores momentos económicos no cierran los teatros. Así es. Es impresionante porque los actores dicen, vamos a cobrar menos, no importa. Exacto. Pero no podemos parar. Es impresionante. Así es. Y no tienen subsidios, ¿eh? No. Nada de subsidio. Público. Ves a la gente llegar a la taquilla y algunos pagan con mucha soltura, pero otras personas, mujeres, se guardan la mano en el brasier y sacan el rollo de billetes y pagan. Es que hay una cultura. Porque hay un amor, hay una devoción a la cultura. Sí. Y en especial al teatro y la hay una cultura de literatura. teatro impresionante. Devoción es la religión nacional. La librería es abierta. Y el toda la fútbol, noche. y el fútbol. Y desde luego el fútbol. Claro. Y vean ustedes nada más, a mí me llegaba mucho esa cuestión de la gente que no estaba pasando bien económicamente allá en Buenos Aires, en Argentina toda, y querías ir a ver a Lelutier. No hay boletos, no hay boletos. Así es. Aunque esté más barato porque la gente puede pagar menos, y aunque ellos cobren menos, no, está lleno. Oiga, ¿y cuándo puedo? Son 3 semanas que está lleno. Sí. Qué maravilla. Impresionante. Impresionante. Muy emocionante, ¿no? Oigan, a propósito de emociones, ¿con qué quieren empezar? Porque ha sido una semana emocional. Oye, la actuación de nuestro presidente. Es correcto. Sí. Y con eso nos seguimos con Don Trump. Enrique mostró que era presidencial. Un poquito tarde, pero lo mostró. Y, bueno, yo creo que ya muy tarde. Casi 2 años tarde. Bueno, yo lo dije hoy en la galería y lo dije en la mañana, le dije con todo respeto para todos los que piensen ese derecho que tienen de decir que les gustó o que les emocionó o lo que gusten mandar. No, cada quien tiene ese derecho. Pero yo decía, pero si está hablando el presidente de todos ustedes, está hablando de un sujeto al que trajeron
como candidato, en calidad de jefe de Estado. Lo trajo Enrique y lo trajo Luis para placearlo, después de que ya había despotricado contra los mexicanos en Estados Unidos, violadores, rateros, todo esa y lo trajeron aquí para si faltaba pisotear algo, lo trajeron aquí. Él fue el que dirigió lo de la prensa, lo de los discursos, y entonces ahora resulta que este mismo que lo trajo está diciéndole que no puede haber nada encima, más allá de la dignidad de los mexicanos. Que cambiaron de redactor de discurso. Sí. ¿A ti te gustó? No, ¿A ti te pareció bien? A mí me pareció bien, fíjate. Sí. A mí, ni modo, a contrapelo de lo que está No, diciendo, está bien. a mí me parece que nos hacía falta por dos razones. Primero, porque independientemente de la opinión que seguramente con los matices que tú quieras compartimos sobre el desempeño del presidente Peña Nieto y especialmente en esta materia, no le quito ni una coma a lo que acabas de decir. Tienes toda la razón. O sea, ha sido un error detrás del otro. Pero independientemente de eso, es el presidente de la República, es el jefe del Estado mexicano y se había tardado una eternidad en salir. Se vio presionado seguramente por la posición del Senado de la República. Yo vi el discurso que hizo Laura Rojas en el Senado de la República, en su calidad de presidenta de la comisión. Se aventaron muy fuerte en contra de Donald Trump y con mucha firmeza. El Senado estuvo realmente muy bien. Chapó con la intervención de Laura Rojas. Vinieron los candidatos a la presidencia, los 4 salieron en contra de los agravios del presidente Trump y el presidente Peña se había venido rezagando, se vio obligado por las circunstancias, ya todo el mundo había salido y todo el mundo había exigido que se plantara cara unánime frente a los agravios del presidente Donald Trump. Faltaba el jefe del Estado mexicano. Que si hubiera quedado callado el jefe del Estado mexicano en estas circunstancias hubiera sido, perdónenme, muchísimo peor que salir tarde, pero por lo menos salir en su calidad de jefe del Estado. Yo con Sabina creo que efectivamente ganó un punto y se volvió presidenciable. Un poquito tarde, pero se volvió, asumió la investidura de presidente. Pero además dices... Añado solo una idea. Efectivamente es tarde y hay que pedirle que no solamente venga un discurso, que se mantenga la misma firmeza en las decisiones que el Estado mexicano debe tomar frente a Donald Trump. Pero, hombre, hacía falta a gritos que todos los partidos políticos, la clase política mexicana y el presidente de la República asumieran un papel de Estado. Porque es que el Estado mexicano no puede ser pisoteado una vez y otra también mientras jugamos a la política interna. Yo sí creo que valía la pena. Insisto, no le quite una coma a tu crítica, fue tarde, ha actuado muy erráticamente en esta materia, pero ya era hora, por favor. Yo acompaño el sentido del mensaje, ¿no? Digamos, la forma del mensaje y la pertinencia del mensaje acompaño absolutamente. No haberlo hecho hubiera sido desastroso, ¿no? Porque lo que sí ha venido pasando es que la beligerancia de la narrativa de Trump es cada vez mayor. O sea, el hecho de que diga el presidente de un país vecino que va a mandar a la Guardia Nacional a la frontera, que no es la primera vez que pasa. Como pasó con Obama y con Bush. George W. Bush ya lo hizo en peores sentidos que Obama, mucho peor. No en el sentido de un despliegue militar, sino en el sentido de asistencia a la Border Patrol. Pero me parece, digamos, que sí, ante ese fenómeno, el mensaje inclusive es pertinente. Hay quien ha dicho, tuvo la particularidad de ser firme sin ofender, tuvo la particularidad de defender dignidad sin... Entonces, digamos, ahí hay un tema, yo diría, la pertinencia al mensaje en momento. De acuerdo. Segundo, yo sí creo que es la expresión última de un liderazgo ausente. Sí. ¿A qué quiero referirme con eso? Sí. Hace 2 años Donald Trump está en esta narrativa increciendo. Es el brillo de una ausencia, para citar a uno de nuestros mejores dramaturgos. El brillo de una ausencia. Porque mira, déjame decirlo en 2 ideas. Sí. Es muy difícil defender a quien pudiendo defenderse no lo hace. Yo, en los primeros momentos de los ataques de Trump, incluso cuando toma posesión, prácticamente el concierto de naciones dejó solo a México. Prácticamente no hubo un solo país que levantara la mano y dijera,
yo estoy con México. No recuerdo uno. No recuerdo uno. Sí. Y eso esencialmente pasó por la posición del gobierno mexicano. Así es. De acuerdo. Y mira, antes de que Trump tomara posesión, hubo una reunión clave, que fue la reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Si en ese momento Enrique Peña Nieto va y articula un mensaje que todo el mundo estaba esperando, no fue. Con todo ese conjunto de naciones va a la OEA, que son los mismos más Estados Unidos y Canadá, y aplana. Con esos dos consensos se va a Naciones Unidas, donde hubiera tenido muy fácilmente el apoyo de China y de países africanos. En 2 semanas se hubiera convertido en el liderazgo global para hacerle frente a Trump. Así es. Y no lo hizo. No solo no lo hizo, veníamos de la vergonzosa escena de traerlo a Los Pinos como jefe de Estado. Sí. Jugaron en campaña. Así es. Videgaray y Peña jugaron en campaña, eso estemos claros, y jugaron a favor de Trump. Y ha venido una serie de sucesivas acciones, yo creo que erróneas y vergonzosas, como por ejemplo traer al yerno como jefe de Estado bis. Para platicar con él. Para platicar con él y vamos, en un trato como de vicepresidente, con funcionarios de primer nivel, poniendo a los funcionarios del Estado mexicano, que en verdad es un desatino. Es un desatino mayor. Y la tercera, me parece que el fenómeno de este mensaje tendrá alcance, tendrá potencia, tendrá sentido, en una tercera idea, si esto es acompañado de acciones. Subrayo la idea de Mauricio. Si esto no es acompañado de un fenómeno de negociación donde tú pongas toda la agenda bilateral en la mesa, la agenda de seguridad, la agenda de cooperación contra el terrorismo. O sea, que te metieras en serio. En serio. Exacto. O sea, si esto no se pone en el marco de la negociación del TLC, pero con toda la agenda bilateral, va a ser una llamada de petate que le va a salir peor al presidente. Además, digo, de lo que adolece el mensaje del presidente es de este lenguaje priista, lleno de pompa y circunstancia y vacío de concepto. Debilísimo el mensaje. O sea, ¿qué está haciendo Trump? Trump tiene problemas internos en su país. Y entonces tiene una deuda con su electorado duro, ¿no? Que les prometió un muro. Entonces hace esta acción que es una gran acción, una gran solución a un problema inexistente. Eso es lo primero que debió haber dicho nuestro presidente. ¿De qué está hablando cuando dice que tiene que proteger la frontera entre México y Estados Unidos? Es falso que hay un problema. Traje aquí unas cifras del Pew Research Center. De 1995 al 2000 entraron a Estados Unidos 2.270.000 mexicanos, una barbaridad. Pero del 2005 al 2010 ya eran más los mexicanos que se estaban regresando que los que estaban entrando. La diferencia era menos 20.000 mexicanos. ¿Por qué? Porque hubo una crisis financiera de ese lado, porque había mucha persecución desde la policía americana. Del 2010 al 2017, los números negativos de migrantes, es decir, son mucho más los que se han regresado. Son 140,000 más los que se han regresado que los que han entrado. En estas circunstancias, nuestro presidente tiene que decirle, no nos utilice a nosotros como chivo expiatorio de un problema que no existe. Y eso es lo que están diciendo en la televisión norteamericana con otros números, que no tiene sentido esta venida de la Guardia Nacional a la frontera. En esas circunstancias, el mensaje del presidente Peña Nieto es hueco. Son frases, la patria, no sé si dijo la patria, pero por ahí sonaba ese lenguaje del siglo XX, del PRI, que uno tenía que leer entre líneas, qué significaba, que decía más el contexto que las palabras. Fox, el expresidente Fox, estuvo hoy en la televisión norteamericana y sí fue muy claro y le habló al ciudadano norteamericano de frente y les dijo, ustedes van a perder más en una guerra comercial con México que ganar. Fox ha estado y en guerra contra Trump empezó a decir números. Yo creo que sí fue muy débil en la actuación del presidente. Y mira, ahorita que vas tú, Emilio les ama mucho. A lo mejor aquí hay
una falla de origen muy cabrón. O sea, de entrada sabía el mundo entero que el personaje que entraba a la presidencia de Estados Unidos no estaba en sus cabales. No estaba en sus cabales. Si hubiera habido de principio, más allá de cómo estuvo la administración de Henry, más allá de eso, es decir, estás tratando con un bipolar, estás tratando con un loquito, con un racista, cuyo voto duro está en los rednecks, ¿no? Y en toda la gente que está muy enojada en Estados Unidos, ¿no? Y viene después de 2 administraciones de un presidente afroamericano, ¿no? Entonces viene como la gran venganza. Si hubiera habido esta madurez en el Estado mexicano, que por cierto ha estado pisoteando al país los últimos 5 años. Por cierto, ¿no? No hubiéramos tenido las historias horrendas que estamos hablando de traer al candidato, de hacer todo este felatio diplomático, ¿no? Y de pronto ayer yo veo que nos volvemos todos como el fenómeno guadalupano o como el fenómeno de la selección, el correctness de ser patriota. Casi metió gol el presidente. Exactamente. Es el Chicharito. No era penalti, no era penal. No era penal. Sí, a ver, hay una diferencia sustancial entre el comunicado que saca el Senado, del que hablaba Mauricio, y el mensaje del presidente. Y es que en el caso del mensaje del presidente Peña Nieto, el mensaje es en sí misma la única acción. Mientras que en el mensaje que saca el Senado hay acciones, ¿no?, que se toman después del mensaje que tendrían una consecuencia palpable en, digamos, las relaciones México-Estados Unidos. El problema principal del mensaje de Enrique Peña Nieto, me parece, es que es la acción en sí misma, que es lo único que hay. No hay algo detrás de ello, no ha habido ninguna acción del Estado mexicano. Y en ese sentido adolece por muchos lados. Primero porque es un mensaje destinado a un mercado interno para caer bien, para quedar bien, pero no para resolver... Para el consumidor, que no está mal, si por otro lado está resolviendo la crisis. El gran problema es que hay una crisis y que esa crisis no se resuelve cayéndole bien al interior. Por eso todos estos mensajes en redes sociales de qué bien el presidente, extraordinario, a mí me preocupan un poco. Me asustó a mí. El problema no deja de existir y es un problema real y tiene que ver con que el presidente Trump ha decidido enviar a la Guardia Nacional a la frontera. No es la primera vez que pasa. Pasó con Obama y pasó con Bush, pero pasó en términos diferentes y sobre todo en términos retóricos diferentes. También sucedió en 1846, cuando la invasión de Estados Unidos a México. También pasó durante la Revolución Mexicana, cuando Estados Unidos volvió a invadir territorio nacional y tomó el puerto de Veracruz. Entonces tienes los dos lados, ¿no? Ha ocurrido en momentos de paz y ha ocurrido como preludio de guerra. Creo que nosotros en México no tenemos quizás la sensibilidad para entender la importancia geopolítica que todavía tiene en el mundo estas acciones militares, o aunque en este caso la Guardia Nacional, que es una guardia de digamos, un ejército de reserva no armado y civil, pero de todas formas es una acción que se toma. Si este tipo de cuestiones la hace la OTAN en la frontera con Rusia, Rusia responde de manera energética. Si lo hiciera en la frontera con China, en la frontera con India, en la frontera con Brasil, no podría solo responder con un mensaje, porque la amenaza es real. Y a mí lo que me preocupa, y con esto cierro, es que el mensaje de Enrique Peña Nieto habla e insiste en negociar. Y dice que no va a negociar que no va a negociar cuando en México no se respete la dignidad del país. Y yo me pregunto, ¿a qué negociación se refiere? Porque la negociación no está en la mesa de debate. La negociación no existió. La Guardia Nacional ya fue enviada a la frontera, ya hay una orden para hacerlo. Entonces, ¿qué va a negociar? Y dice, no voy a negociar si se afecta la dignidad. Y le pregunto, ¿no se afectó ya la dignidad al enviar a la Guardia Nacional? Y además dice, no voy a ser dominada por la retórica del odio. Pero es que ya sucedió la retórica del odio. O sea, a mí lo que me acaba de preocupar es, hay un problema real que no es un problema de formas, no es un problema de retórica, no es un problema de mensajes. Te están enviando a la Guardia Nacional a la frontera, con lo que eso puede incitar bajo el régimen de un presidente autoritario, bipolar y sumamente agresivo ante México. Y tú respondes únicamente con un mensaje diciendo, no voy a negociar si tú no me respetas la dignidad. Nadie habla de negociación.
y ya se Pido- destruyó la dignidad. Mira, vamos a ir a un corte y regresamos con Mauricio. Gracias. Yo nada más quisiera irnos al corte diciendo algo que ayer platicábamos del nivel desde donde se ven las cosas. ¿Ustedes vieron el mensaje que mandó Morgan Freeman? Sí. Yo te Sí, escuché pero hablando no del mensaje. manches Sí. de mensaje de Morgan Freeman. No nada más excelente actor, activista de todos los años. Y dice, querido México, les ofrezco Una disculpa. disculpa Sí. por las acciones que ha decidido tomar nuestro Sí, presidente El atroz paso por el atroz paso. dado por nuestro Sí, sí, sí. Que sepan que sus puntos de vista lo vi, lo no reflejan los de la mayoría de los estadounidenses. Espero que su pequeño truco del ego termine pronto. Hoy estoy avergonzado de ser norteamericano. Disculpen. Gran Ese mensaje. nivel contra todo lo que vimos, perdón, yo creo que sí, ahora sí que hay bastantes yardas de distancia. Vamos a un corte y regresamos con Mauricio. ¡Órale! Estábamos en el orden del día, habíamos quedado que Mauricio venía a continuación. No, sé que estoy en franca minoría en este momento, en este tema. No. Pero no, está muy bien estar en minoría. Fuera de este es foro estás en fantástico mayoría. estar en minoría. Fuera Pero- de esta mesa, estás en mayoría. sí. Ah, Sí, pues qué bueno. exacto. Déjame decirte. No pienso. A ver, déjame decirte esto. Es muy difícil imprimir matices en un debate que toca nuestras fibras más sensibles. Nos han ofendido hasta el agotamiento. El señor Trump se ha cansado de ofendernos. Y naturalmente, cuando surge este sentimiento nacionalista, patriótico, esperas, por supuesto, que tus líderes reaccionen con pundonor. No le quito, insisto, ni una coma a eso y me adscribo a esa posición. Ahora, sí distingo, querido Broso, entre el correctness, como tú lo dices, de un comunicador, de una dramaturga, de un politólogo y del jefe del Estado mexicano. Ahí no hay correctness, ahí hay una obligación política, perdóname, pero sí hay una diferencia. No estamos frente a un fenómeno mediático nada más, estamos frente a la persona que representa a México formalmente. Nos guste o no nos guste, ese señor sigue siendo el presidente de la República. Por eso es que los candidatos, creo que también, bravo, reaccionaron todos, No se la jugaron ni una. todos ni una correctamente, ni una mitad. reconociendo esa diferencia. Perdón, pero sí tengo una diferencia muy importante en ese tema en particular. El jefe del Estado mexicano, sea quien sea, no el ex jefe del Estado mexicano. Vicente Fox ya no es el jefe del Estado mexicano y desde el principio agarró bronca con Trump. No es lo mismo representar al Estado mexicano en un momento específico que haber sido jefe del Estado Tú mexicano. dices que no podía No hay- permitirse ser más afirmativo, No, confrontarlo estoy más. diciendo que le urgía salir No, con claro. un mensaje de O sea, esta no naturaleza. podía no salir. Yo Tenía digo- que yo estoy salir de acuerdo, y yo digo tenía que fue salir con un mensaje insuficiente. ese es otro matiz, ahí ya estamos en los matices. Esta retórica de hule del simbolismo dicho esto, en el siglo XXI perdón ya Sabina, no pero funciona. dicho esto, creo que ahora hay que exigirle que sea consecuente con las palabras. Oye, Esa es sí, otra sí, cosa. oye, pero- Como jefe del Ay. Estado tiene que avanzar un paso más precisamente por el mismo argumento. Yo acompaño. Porque no es Morgan Freeman, porque no es un comunicador. El señor tiene el mando político del Su rol es Estado resolver la mexicano. crisis. No podía no salir, Salió no con los podía no matices, salir. tiene Esto que dices salir es- más es adelante. importantísimo, es vital, lo que tú dices. Bueno. Y en base a eso, Sí. justamente, porque además, pues no puede uno nada más estar dándole vuelta a las ideas, nada más en una sola órbita. Tiene uno que ir a más órbitas Absolutamente. para ver las cosas. Y de pronto, sí, esto que dices me llama mucho la atención. El jefe del Estado, lo que a mí me parece de pronto, y que de pronto me parece tristísimo,
es que el jefe del Estado haya llegado al momento de ayer con la investidura muy gastada. Muy tarde. Muy gastada porque la investidura es de quien la trabaja. Y la gente que vota es la que le otorga el poder a esta persona y le otorga la investidura para que cumpla con las obligaciones de la investidura que en 5 años no ha cumplido. Y de pronto llega el día de ayer provocado. No, a lo mejor no por Trump, a lo mejor por las mismas circunstancias, porque Por el finalmente país, no tiene otra opción. No puede, no. Ya se habían pronunciado todos, insisto, ya había salido, lo ha Pero subrayado ¿estás de acuerdo Emilio. con lo de la El Senado, investidura gastada? La investidura está Mira, desgastada, así es. completamente desgastada, pero está al final del sexenio. Es más, añado una idea, este discurso seguramente le otorga puntos a Andrés Manuel López Obrador, en tanto que ha sido quien ha mantenido sistemáticamente una posición de confrontación con los Estados Unidos, es la verdad. No, Y aún no solo, así, creo yo, no solo. y aún así tenía que salir el jefe del Sí, Estado. tenía Yo que creo salir. que Ponerse yo a esto. acompaño Este la es mi punto. No, yo acompaño la no, idea. no reivindico lo que haya hecho Peña, por favor. Pongámosle Ni el matiz. contenido del No mensaje. reivindico los errores cometidos antes, pero de ninguna manera. Son pero errores te gustó el garrafales. mensaje. Sí hay un Pero me reflejo. parece que tenía que salir. Tenía que ser. Tenía Yo Y creo que salió. necesariamente tenía que salir. No haber salido hubiera sido ya literalmente la catástrofe. No, mayor. bueno, o sea. No, o sea, yo acompaño la estricta necesidad de salir. Ahora, sí me parece que es no O solo... sea, que saliera es un alivio finalmente, o porque sea, si no hubiera sido un caos. Hubiera sido muchísimo peor. Ya no sería la investidura desgastada, sino totalmente destruida. Destruida. Y yo creo que, así como hablábamos de ausencia de liderazgo, lo que esto está poniendo en reflejo es una grave crisis de la política exterior mexicano. Sí. O sea, sí hay una grave crisis. El socavón es una buena idea para explicar dónde está México en el mundo ahora. Porque nos expulsaron de América del Norte, nos alejamos de América del Sur, de América Latina, y no encontramos... Defraudamos, les dimos la espalda. Y ese fenómeno toma su mayor auge con Luis Videgaray, dicho por él, el aprendiz. El fenómeno de la crisis, o sea, la Cancillería, el aparato de la Cancillería, vive como vergüenza lo que hoy ha venido pasando de tiempo atrás. Y hay un fenómeno que es extraordinariamente importante mencionar. Hay elecciones en Estados Unidos. Sí, claro. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Hace poquito Trump estuvo en la frontera haciendo el show de viendo los prototipos de los 4 modelitos en San Diego que están ahí hace un año. Y fue otra vez para el show, para tratar de consentir, mandar el mensaje. Y este fenómeno claramente tiene un uso electoral. En su momento, hace 2 años, en pleno proceso electoral, este discurso de odio no se detuvo. Y no se mandó el mensaje, no solo dentro, sino fuera, para detener eso. Y es por eso tan importante. Por ejemplo, si el presidente de Estados Unidos le dice a México, detén la caravana de migrantes centroamericanos que vienen para acá, que es todo un tema en la diplomacia mexicana. O sea, los familiares buscando a sus desaparecidos en México, los migrantes intentando llegar, y se convierte tema de acción del presidente y sale una cosa muy tardía, muy vergonzosa, de visas humanitarias, de trámites, de detener. Entonces, en realidad, es cuando tú ves que este discurso del nado sincronizado, este discurso Un maltrato en la frontera un sur maltrato, mexicana. o sea, que ya te cuento. honestamente, Esa es yo una sí tragedia veo humanitaria. este nado sincronizado tan preocupante para salir esta cosa artificial que llaman unidad nacional ante la amenaza exterior. Ahí, ayer lo que pasó fue una narrativa construida de muchas plumas en esta lógica del arrope, ¿no? Y me parece que sí requiere una lectura de las tipo de cosas que están pasando en la política exterior de este país. Porque además salió el tuit de Trump diciendo... las autoridades migratorias mexicanas están resolviendo el asunto. Sí. Están resolviendo el asunto del grupo este que está versaron la marchando política ahí. exterior en la relación con el yerno. Y nadie del gobierno mexicano aclara nada. Así es. Nosotros hablamos con Irineo, el que está al frente de la marcha. Sí, pues. Y dice, oye, ¿está ahí el Instituto Nacional de Migración? Sí, pues aquí andan. Y bueno, ya ahorita se acaban de ir 200 compañeros y ya saben. Oye, pero te están presionando. No, ¿vas a llegar a la frontera? No, ya no.
Ya no, nada más regresamos a México, nadie aclaró nada. Yo insisto que estamos en un sexenio que nunca salió de Toluca. Y que Es correcto, ya no digamos que es vayamos a correcto. Estados Unidos. Es El correcto. aprendiz, el señor Luis de Videgaray, pues no aprendió y además, ¿por qué tenía que ser un aprendiz manejando nuestras relaciones exteriores? Hablando de contexto, nosotros también estamos en elecciones. Sí. Y hay 30 millones de mexiamericanos del otro lado que podrían votar si quieren y que se sienten huérfanos y son huérfanos. Y ahí el pecado no solo es de nuestro gobierno, sino de nuestra clase intelectual, de nuestros empresarios. Una falta de visión alucinante sobre lo que está pasando cruzando la frontera. 30 millones de mexiamericanos legales que no tienen que pedirle a nadie permiso, que pueden tener la doble nacionalidad si lo quieren, y que nosotros aquí nos cerramos los ojos, las orejas, no queremos oír hablar de ellos, podrían decidir ellos solos la elección. Además, ya han decidido bastante claramente cuál es su candidato en las encuestas que se han hecho allí, y es Andrés Manuel López Obrador, por razones obvias, porque los han tenido ignorados desde la época en que fue canciller Jorge Castañeda y que declaró que su prioridad eran ellos, que sí tenía una visión clarísima Castañeda de la importancia de esa tercera parte de mexicanos, o cuarta parte de mexicanos que viven del otro lado. No hay una familia mexicana que no tenga un pariente mexiamericano. Y todo eso nublado, no está sucediendo. Por allí debió estar parte de la respuesta de nuestro presidente. Sí. Pero no existen. Y creo que No han hay que tener existido. claro que el rol del presidente no es nada más dar mensajes al interior, sino resolver las crisis que pueden afectar a los ciudadanos mexicanos de los dos lados de la frontera. Y eso es lo que no hace su mensaje. Entonces quedan dudas importantes que son fundamentales para el futuro de México. Una es entender cuáles son los contrapesos que puede construir México cuando se enfrenta a un poder tan grande como Estados Unidos. En el pasado lo fue Cuba, fue la política exterior, lo fueron muchos elementos. Hoy en día o no los hay o no los quieren utilizar. El Senado dio unas propuestas, ¿no? de afectar, digamos, la comunicación o la relación en temas migratorios, en temas de seguridad nacional, que puede afectar quizás a Estados Unidos también. Pero necesitamos entender muy bien como país cuáles son los contrapesos que vamos a utilizar cuando este poder de Estados Unidos u otros poderes en el mundo quieran agredirnos y atacarnos. Hay un elemento que no es muy popular en México y que no acabamos de entender porque pues, existe el problema de la pobreza, la desigualdad, de la corrupción. Y es que México es una potencia regional y es una potencia media. A la gente no le gusta recordarlo o se olvida muy fácilmente porque mientras que Brasil se compara con Paraguay, Uruguay y otros países, nosotros siempre nos comparamos con Estados Unidos. Pero México tiene una responsabilidad en el mundo, tiene una responsabilidad en la región y tiene una responsabilidad en América Latina. Desde hace muchos años, México no la ha asumido y ha tenido políticas exteriores que no nada más son de esta administración, son de las últimas 3 administraciones que nos han hecho pelearnos con América Latina, que nos han hecho quedar en una situación bastante, de bastante deficiencia con América del Norte y que no acaba de encontrar aliados ni en Asia ni en Europa. Y en ese contexto, lo que dice mi tocayo es cierto. México acaba aislándose y acaba no asumiendo el peso que tiene en el mundo. Ese peso es lo que nos permite poder de pronto sentarnos en la mesa ante otros poderes mayores a los nuestros y decirles hasta aquí, mi hermano, porque también tenemos consensos, tenemos alianzas, somos un líder en nuestro propio derecho. Nosotros no hemos actuado como una potencia regional, no hemos actuado como una potencia media, no hemos actuado como un país con más de 100 millones de habitantes y otros 30 millones del otro lado de la frontera. Hemos actuado como un país con miedo, un país entregado y creo que eso es lo que enoja definitivamente a los mexicanos. Pero no es un tema nada más de enojo y dignidad, es un tema de seguridad nacional y eso es lo que no acaba de entender nuestros gobernantes. No se trata de caernos bien, de llevarla bien, de que digamos qué padre el presidente que defendió la dignidad. Hay un elemento de seguridad nacional, de la seguridad de las fronteras, de la seguridad de los mexicanos. Lo que parecería que está en juego. una desventaja en la vecindad pudo haber sido siempre una ventaja en la vecindad. Y ha sido en otras ocasiones. Desde luego, porque además mira, a mí lo que más tristeza me daba es que no encontré jamás
en el discurso de Enrique, y si se ofenden, ay, ustedes discúlpenme, yo chingo a mi madre, no tengo bronca. Pero no encontré jamás la personalidad del país. La personalidad de decir, sí, tenemos una vecindad muy complicada. Mira, y dependemos mucho en muchas cosas. Pero vámonos respetando a partir del día de hoy con esta personalidad del país. ¿Y cuáles son los elementos con los que vamos a respetar? Pero es que pero para eso necesitas crear elementos. Tres estampas con Centroamérica. México, en el contexto de las guerras civiles en Centroamérica, recibe más de 500,000 de centroamericanos. Sí. Es un ejemplo mundial del refugio. Se convierte en un paradigma. Sí. Bueno, siempre, históricamente, pero nunca habíamos recibido más de 500,000. O sea, hay una diferencia numérica muy significativa, pero es una tradición, nuestra identidad que lleva rota en eso. 20 años. Y por supuesto que va por esa línea. El refugio centroamericano es el extremo de esa identidad nacional del refugio y del acoge. Pero al final de cuentas, recibimos a todos esos cientos de miles de personas. Viene, segundo momento, el golpe de Estado en Honduras. Zelaya, el presidente que sufre el golpe, no se mete a la embajada mexicana, se mete a la embajada de Brasil. No se mete a la embajada del país cercano, del mismo idioma, que pudiera estar en una geopolítica más cercana, se mete a la embajada de Brasil. Porque estamos ausentes. Tercera estampa. Este año es el tercer año consecutivo que México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. Estamos deportando más. Porque nos lo piden además. Y resulta, ¿a cambio qué? Resulta a cambio de nada. que hoy hay más muertos en El Salvador que cuando la guerra civil por día. O sea, lo que está pasando en algunos países de Centroamérica es un fenómeno de pasar de una guerra civil a una guerra social. Y México, con una absoluta indolencia de su gobierno, deporta. Sin más razón que eso, trabajando a los para centroamericanos. Trabajando para ese fenómeno, esas tres estampas, claro, ¿y qué nos cambia totalmente el rol de la política exterior? Es que es un drama, es un drama. Vamos a ir a un corte, mis chamacos, antes de que empiecen las lágrimas a brotar de este drama sin final. ¡Órale! Nosotros seguimos aquí. O sea, bienvenidos. Bienvenidos. No sé qué están haciendo ustedes allá, pero nosotros seguimos aquí. Y entonces, ahorita le preguntaba yo a Mauricio por lo que ha pasado, y él me dice, no es ya tanto por lo que ha pasado, sino por lo que viene. Pues sí. Y lo que viene, decías 3 puntos que pues son parte de lo que será nuestro destino. No sé, le estaba yo diciendo que discutir todos los errores o tratar de reivindicar al presidente Peña Nieto en su política exterior, la verdad, da flojera. No, dijiste hueva. Sí, nadie ha intentado reivindicarlo. Citando textualmente. No vamos a discutir eso a estas alturas, ¿no? No. Pero pongámonos serios. Lo que tenemos que hacer es pensar, perdón, lo que viene en los próximos años. Estamos en medio de negociaciones de seguridad, estamos en medio de la negociación del TLC, inmigración, que está discutiéndose en los Estados Unidos. No, pero se está discutiendo en los Estados Unidos en este momento, en el Congreso. O sea, son negociaciones políticas las 3 que están en este momento en curso. Si los Estados Unidos, no solamente el presidente Trump, porque se las gastan en serio, los políticos de Estados Unidos no se andan con las bajitas, ninguno, ¿eh? Entonces, no son muy tímidos. No son nada tímidos, tranquilitos, no, van a sus intereses. Claro. ¿De quién era la frase? Los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. De ¿cómo se llama? Roosevelt. De Teddy Roosevelt. Roosevelt. Así es y así sigue siendo. Si en este momento encuentran a la clase política, las instituciones políticas, que no son abstracciones, son organizaciones concretas, que toman decisiones, que emiten reglas, que modifican las normas, que emiten presupuesto, son reales, no es una abstracción. Si en este momento, en esos 3 temas que se están negociando con los Estados Unidos, nos encuentran totalmente divididos
por las campañas políticas en curso, la verdad es que nos van a poner en una situación muy incómoda frente al próximo sexenio. Ahora, a mí sí me gusta, perdón, termino la idea, a mí sí me gusta que han reaccionado como reaccionaron los candidatos a la presidencia, y sí me gusta, perdón, que el Senado de la República haya tomado una posición unánime prácticamente frente a estos asuntos. Ahora, hay que entrar a la letra chiquita, decía Emilio Lezama hace un momento, antes de que entráramos al aire, sí, hay que entrar a la letra chiquita, pero por favor, tengamos una posición como país razonablemente articulada, porque nos está Pero ¿en poniendo la torno a bota qué, encima. Mauricio? En torno a qué. Pero, Eso es lo lo que me acabo de preocupa. Pero, a ver, decir. ¿qué pasa con China? El señor Trump también en una de estas ocurrencias se despierta una mañana y dice, tiene a una reina de la pornografía acusándolo, saliendo en la tele, se despierta y dice, aranceles, hay que levantar los aranceles. Al aluminio y al hierro. Sí, a China. China no se tardó ni 2 días en contestar, ¿eh? Claro, ¿Y qué contestaron? claro. Tú no Eso es subes un estado, aranceles, no se anda nosotros con te los tonterías. subimos igual. No nos gustan las guerras comerciales, Nadie gana. pero no nos dan miedo. Eso. Bueno, esa es la posición correcta de México. Yo tengo la impresión Eso. que no solo es de nuestra clase política, sino que es del mexicano culturalmente, de una especie de complejo con Estados Unidos, como una sensación de que sí es cierto, sí los robamos, sí es cierto, sí somos inferiores, sí Yale es la mejor universidad del planeta. Este complejo cultural aquí es donde se está reflejando. Cuando En todos este sabemos que asunto es el de CIDE. si no pasa nada, si Trump no se enoja, si no hablamos, es muy bueno. Nadar de muertito, qué bien, ¿no? Qué bien. Incluso cancilleres de sexenios pasados han dicho, es lo mejor que podría suceder. Estamos nadando de muertito. Yo creo que es totalmente equivocado. Y así fue, Bueno, y además, así fue planeado además el siglo XX. Sí, no exacto. vamos a invadir México, es carísimo. Así Deja es. que vengan a estudiar acá. Así Los es. que van a mandar, los que van a así ser fue dicho. presidentes. Deja que vengan a Exacto. estudiar acá y que Fue una vean el- política Pero para deliberada de terminar, los Estados ya, para Unidos terminar. que les ha salido Todo- divina, y ¿eh? todo esto es un tapete que oculta una cantidad de polvo que hay que sacar y hay que discutir. Tú decías en torno a qué podemos negociar con Estados Unidos. A ver, señores, la mayor parte de los migrantes centroamericanos y de México actualmente están migrando por violencia. Claro. ¿De dónde salen las armas de la violencia? allá. De ustedes. O sea, y tenemos que abrirlo al planeta entero, Igual no a que la ellas. droga. Ahora, Exacto. sí, igual que la droga. Sí hay un Exacto. tema- Y así, señores, ¿por qué dicen que le estamos quitando trabajos nosotros con sus armadoras acá en el centro del país? A ver, ¿cuánto les cuestan los coches que están armados en México? ¿Cuánto les costaría si están armados en Detroit? Sí hay un y problema, vamos sí a hay- discutir, es decir, vamos a discutir cada punto de nuestra vergüenza como nuestra fuerza. ¿Dónde están Mira, los sí, adictos? sí hay un problema. Es como, Sí, sí perdón, hay un para problema. terminar, es como, voy a hacer una metáfora femenina. Venga, Sí. venga. Es como un matrimonio. Es cuando una parte de la pareja se ha acostumbrado a jugar en la parte obediente, silenciosa, darle su lugar al super señor, y en un cierto momento dice, no, espérame, vamos a hablar de cada asunto, pero vamos a hablar de nuestra codependencia. México y Estados Unidos son codependientes y tenemos que adquirir el valor de cambiar nuestra actitud El cultural frente a Estados Unidos y sobre todo, y ya para terminar lo digo, entendiendo que de cada 4 mexicanos, uno está allí. Esa es una fuerza política para nosotros enorme. Y ya esos ya no los pueden sacar. Y esos deberían votar y con esos deberíamos hacer un columpio como otros países, como Irlanda, con los Diplomacia ciudadanos pública. de Estados Unidos, mira, Sabina, etcétera. es que yo creo que ese es el centro de la discusión, que todavía no asumimos que México no solo es un país multicultural, sino multinacional. Nuestro país es más grande que nuestras fronteras.
La identidad nacional no termina en el Río Bravo. Así es. O sea, cuando tenemos los millones de mexicanos y mexicanas del otro lado de la frontera y no acabamos De hecho, entender Emilio, que hay un no te fenómeno ahí. interrumpo, apoyo tu punto. Hay estudios del COLEF Sí. que demuestran que ya ni siquiera estamos hablando del Río Bravo. Hay otro país. Es así. Otro Entonces, país que está abajo en el parte norte de México y en el sur. de Es así. Estados O sea, Unidos, América, no, está definido por la cultura mexicana. todavía no, Una enorme la potencia. clase política no entiende, Con la mucho política dinero. pública no alcanza, la función del Estado no se entiende, la acción del Estado no entiende ese país. Así es. Y Así por es. eso es tan importante en esta discusión. Por supuesto que sería muy pertinente los temas de seguridad, del TLC, de las armas, los temas que tienen que ver con los DACA. En fin, hay una enorme cantidad de agendas y yo creo que eso es esencialmente nuestra fuerza. Yo creo que nuestra fuerza sí lo es es. poner la variedad de temas en la agenda bilateral con Estados Unidos. Yo veo muy difícil una posición común, porque no hay un acuerdo y un consenso sobre el TLC, porque no hay acuerdo y un consenso en lo que tenemos que ver como los modelos de país, pero sí hay ciertos temas que nos unen. Sí los no hay. podemos aceptar el tema de las armas, tenemos que repensar la seguridad, tenemos que repensar, oye, si aquí tenemos gente de la DEA y de la CIA armada, señor, llévate a Afuera. tus agentes, Sí, no señor. vamos a detener nada que venga con terroristas. O sea, tenemos Los centroamericanos muchos quieren cruzar, que argumentos crucen. para salir adelante en una negociación distinta. Acaban de decir algo en común. Tanto Emilio el Malo como Mauricio, que es un asunto de donde sí se puede partir. Claro que sí. De este otro país que está en medio de México y los Estados Unidos, que en efecto existe porque además ya es tangible, ya lo caminas, ya lo oyes, como no se oía hace 30 años, ahora se oye en español toda esa parte. Hay un letrero maravilloso en un pueblo en California que dice, se habla inglés. Sí, claro. Justamente ese es el punto, por eso yo creo que México no está desarmado para enfrentar a Estados Unidos. Muchas veces creemos que correcto. ¿cómo vamos a enfrentarlos? México está tiene muchas capacidades para poder enfrentar a Estados Unidos. Una de ellas es a través de la diplomacia pública, cómo te comunicas con 30 millones de mexicanos que están en el territorio que es rival, enemigo, lo que quieras llamarlo, ¿no? En el territorio del otro tú tienes 30 millones. Y la única manera que le hablas... Primero reconocerlos, sí. No, la única manera que les hablas es una vez al mes le mandas a la selección B y les haces comprar boletos para ir a ver un partido malo. Esa es la política de diplomacia pública de México hoy en día con los 30 millones del otro lado. Esa es un arma. Que además ha sido tu principal fuente de divisas. De divisas. Incluso por Tu encima principal de- producto hay otras armas. Hay otras armas. También las relaciones exteriores del país, cómo te relacionas con tu región, cómo te relacionas con el mundo. México no está sin armas, es algo que tenemos que entender. El tema que hay de fondo, y cuando yo digo es en torno a qué, mi pregunta es, yo comparto contigo y con el tocayo y con Sabina que hay temas en los cuales nosotros nos podríamos poner de acuerdo, pero esos no están siendo puestos en la agenda por nuestro gobierno. Entonces es ahí donde me pregunto, ¿en torno a qué? Porque Sí estamos de hay una acuerdo en el tema de las armas, el tema de las Están armas, las relaciones pero cuando exteriores, Peña ya no Nieto me ha hablado del tema de las armas y la cantidad de armas que llegan a México por vía Estados Unidos, no lo ha hecho. Entonces los temas en los que estamos creando aquí un entorno, ¿no? O una comunidad, no son los temas que están sobre la mesa. Los temas que están sobre las mesas son los temas donde México se echa para atrás, donde México se Pero entrega. justamente lo que dices, a partir de algo se puede platicar. Y lo tratan como Yo presidente. insisto nada más en un puntito. Sí. Si por la campaña no somos capaces, la clase política y la sociedad, sí tiene razón Sabina, no somos capaces de poner al menos estos puntos mínimos de negociación con los Estados Unidos, y los candidatos y los partidos no son capaces de defenderlo desde el plano mexicano, nos van a tomar débiles. Porque ya nos tomaron la medida, nos dan zapes y no Bueno, respondemos. pero que Peña se haya equivocado, caramba, no quiere decir que nos tengamos que equivocar Ahora, eternamente. sí, tú decías, es no un es el error sino. que tenemos que corregir. Mauricio, Sí, no es una tragedia por Es destino. aquí Pero, cuando hombre, requerimos parece la que el fatalidad. jefe de Estado Por dé algo haberlo más que un elegido en nuestra mensaje competencia y asuma, Exacto. el jefe de Estado asuma algo más que un mensaje, porque como Es decía, lo se que hace un dije rol, desde el principio. tiene que jugar un rol y tiene una responsabilidad que no es la de ninguno de los que estamos a la mesa. Pero además llegaron ahorita a una cosa todavía mucho mejor de cuando empezamos. El lugar común.
Reconocer el lugar común para poder hablar las cosas. Así es. Como hablabas de esta parte de espacio real entre Estados Unidos y México, que es otro país. Documentado. Ese es un punto de vista, una mesa para decir, oye, vamos a hablar de las armas. Porque tú te estás quejando de la violencia, pero las armas las mandas tú. No, y del Ahora, tú lado de dices dinero. las drogas. Los adictos son tuyos, no te hagas güey. Y también los Ese jefes ¿no? también los Los jefes de cartel están allá. Desde luego, Sí, porque claro. pero ya no existen los de acá. Exacto. O sea, existen aquí, los Estos- malandros son de aquí, allá no hay malandros. Estos son los que la traen y quién la distribuye. Pues, son Exacto. ellos. Esas cosas que hay que empezar a hablar, Dios. esas cosas que deberíamos empezar a hablar, a lo mejor esa es la tarea. Es la tarea que sigue. Ahora, mis chamacos, y bien lo decía Mauricio, decía, no podemos estar hablando de lo que pasó en el sexenio, porque lo dijo Mauricio, como es, no, ¡qué hueva! Exacto. ¿Qué sigue? Y a partir del qué sigue es que empezamos a encontrar esos puntos en común que nos llevó a una tierra muy concreta que está abajo de Estados Unidos, arriba de México, y que es una franja, bueno, la franja original que se perdió. Esa franja. Lo que fue río será río. Por cierto. ¿No? En los debates, según lo que leí, corríjanme, ojalá me estoy equivocando, no está relaciones exteriores en los temas. Será en el otro debate. Ah, ok. Sí está. Está en el primer debate, está por temas, y faltan 2 debates más. Querido, que te vaya muy chingón. Eso esperamos. Viene una aventura impresionante, trepidante. Trepidante. O sea, te subiste al roller coaster, cabrón. Es así. ¡Al roller coaster! Es así, es así. Ojalá que te vaya muy bien. Muchas gracias, Broso. Muchas gracias. Gracias. Por haber estado en esta mesa. Muchas gracias. Mi privilegio, a mis colegas de mesa, al respetable, a ti, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos seguiremos muy encontrando, ¿va? Desde luego, así hemos ido encontrándonos. Es muchas correcto. veces A lo largo de los años que nos contemplan. Es correcto. Mi vida, mi amor, gracias. Un placer. Gracias por estar en esta mesa, gracias por la confianza, gracias por tu generosidad y gracias por ese talento que sudas y que emanas. Broso, gracias a ti por la invitación. Ha sido un deleite. Gracias, mi amor. Querido Mauricio Merino, Broso, queridísimo, muchas gracias. el hombre más elegante del pensamiento que conozco. Es así. Muchas gracias, Mauricio. A ti, querido. Gracias, qué maravilla contar contigo en esta mesa. A ti por todo. Gracias. Emilio Lezama. Broso. Muchas gracias por esta frescura, por estas ideas que renuevan, que despiertan. Muchas gracias. Gracias a ti, por Broso. ser esta bujía tan importante en esta mesa. Muchas gracias por la confianza y a toda la gente que nos escucha y ve. Gracias por tu calidad y tu calidad. Y tu calidad y tu mezcal. También. Y tu mezcal. Muchas gracias. Por supuesto, por Así supuesto. es, así es. Chamacos, el lunes nos encontraremos. Hoy termina una etapa de Batitlán y desde luego que abrazo a estos compañeros, a estos hombres y a esta mujer que son una inspiración a la hora de no solamente de trabajar, porque esto lo gozamos y lo compartimos con ustedes. Trabajan los que tienen necesidad. Aquí nada más se comparten las cosas y compartir las experiencias y la sensibilidad y el talento de estos seres es un privilegio que muy pocos tenemos en la vida, de estar rodeados de gente tan superior a lo que por lo menos es uno. Chamacos, el próximo lunes de 6 a 8, si tienen radio, si tienen tele, si tienen gadgets, ahí nos oyen y nos ven. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Órale! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos!